Nosotros ya estamos teniendo un aumento de los casos. En esta última semana ya se registró una duplicación del número de casos. Veníamos de aproximadamente tener 25 por semana, entre 18 y 25. Ya al corte del jueves teníamos 44 y esperamos que al reporte de mañana tengamos un poco más. Sí. La positividad también ha cambiado, teníamos una positividad del 4%. La cantidad de testeos no ha variado, son alrededor de 400 por semana, pero de esos 400 por semana, antes el 4% eran positivos y ahora el 11% es positivo. Claro. O sea que el aumento se está viendo. ¿Por qué se ve el aumento? Porque lo estamos viendo en otros lugares del país primero, porque lo estamos viendo en Brasil como marcador, pero ahí de vuelta lo mismo que decíamos antes es comparar las tasas de vacunación, que es a lo que vos te referías. Bien. La provincia ha hecho un esfuerzo muy importante en vacunación COVID y tenemos hoy a los mayores de 18 años con el 90% con el esquema completo de vacunas. Eso es muy importante de remarcar. Si nos vamos a primer refuerzo, ya tenemos el 60% de la población con refuerzo colocado, pero hay un grupo etario que no ha avanzado en el primer refuerzo, que es el grupo etario de menores de 30 años. Entre 18 y 30 años, solamente el 20% de las personas tiene colocado el primer refuerzo y hoy ya estamos hablando del tercer refuerzo. Entonces, Claro. nos queda un camino por recorrer en materia de pensar de por qué los refuerzos si yo ya me vacuné. Porque en realidad sabemos ni que la enfermedad natural produce inmunidad o defensas para el resto de la vida, ni que la vacuna tampoco lo hace. Claro. Entonces, si yo me quiero defender del virus, lamentablemente voy a tener que vacunarme sistemáticamente, así como la de la gripe es anual. En este caso, la vacuna del COVID es cuatrimestral. Entonces, me coloco cada 4 meses una vacuna que me permite darle una fuerza a mi organismo para que vuelvan a picar, a subir los anticuerpos y de esa manera defenderme. ¿Qué pasa con las personas jóvenes? Son las que menos riesgo tienen de complicarse. Si analizamos el grupo etario de mayores de 60 años, casi el 80% tiene el primer refuerzo colocado, pero ese porcentaje disminuye en el segundo y en el tercero. Claro. Y cuando hablamos de que tenemos personas mayores de 60 sin vacuna o sin refuerzo, sí estamos hablando de personas que no tienen la protección adecuada y que corren el riesgo de complicación y de muerte por COVID. Por eso empezamos a ver paulatinamente que ahora que hay una percepción del riesgo aumentada por los casos que se están comunicando, la gente comienza lentamente a venir a vacunarse, recordando que no se dio en su momento ese primer refuerzo, ese segundo refuerzo o el tercer refuerzo que le corresponde en este momento para poder vacunarse. En el caso de niños, niñas y adolescentes, tenemos buenos porcentajes con respecto a esquema básico, pero muy bajos porcentajes con respecto a refuerzo. Bien. Y encima ahora una cautelar en Mar del Plata que prohíbe la difusión o la promoción de la vacunación. No prohíbe la vacunación. Eso es importante para aclarar porque algunos medios salieron a decir que estaba prohibida la vacunación. No. Prohibieron la difusión de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en menores de 16 años. ¿Eso qué significa en realidad? Que no podemos publicitar que estamos vacunando, pero sí las vacunas están disponibles para aquellos padres, madres que se acercan a los vacunatorios y que nos piden información primero y después aceptan voluntariamente vacunar a sus hijos, porque recordemos que esta no es una vacuna obligatoria, es una vacuna voluntaria. Si hay algún padre o madre que tiene dudas con respecto a la vacuna, no le coloca. Yo a mi hija se la coloqué la vacuna, tiene 7 años, le coloqué las 2 dosis de Sinopharm y el refuerzo con Pfizer. Por lo tanto, uno decide o define como padre, como representante legal o tutor, como se dice, define vacunarlo o no vacunarlo. Lo importante es que tenga la información y que pueda sacarse todas las dudas con el equipo de salud que necesite. Bien, el autotest se vende en muy poca cantidad. En realidad, la mayor parte de las personas concurren a las unidades de atención que tenemos nosotros dispuestas, particularmente el sector de febriles. Es un sector que nunca ha dejado de funcionar desde que se instauró. Lo que hicimos fue recortar horarios. Está solamente de 6 a 22. Antes estaba a las 24 horas abierto. Consideramos que el testeo es muy importante. El autotest, para que la gente sepa, implica que si yo me hago un test casero en mi casa, que puedo comprar en la farmacia, si me da negativo puedo quedarme tranquila, pero si me da positivo debo ir a validarlo al sistema de salud pública, porque ese test no se va a cargar en el sistema como positivo. Entonces va a ser un desconocido para el resto del monitoreo epidemiológico. O sea, el COVID en realidad no es que ha sido como algo que pasó completamente, pero no es lo que se mira hoy en día básicamente dentro del sistema. Sí tenemos casos, hoy en día no estamos teniendo internados, pero lo que hacemos particularmente es poder empezar a mirar el resto de los problemas de salud de las personas que requieren nuestra atención, nuestro cuidado, porque han sido pospuestos por muchos años. Digo, antes de comenzar la pandemia también había personas que hacía varios meses o años tenían pospuesta su salud por diferentes cuestiones.
Una de ellas implicó lo que significó en su momento la política económica del anterior gobierno nacional, de lo que fue el expresidente Macri, que afectó lamentablemente a provincias como las nuestras, que como dijimos antes, tienen estrecha relación con la nación y pensamos juntos políticas sanitarias. Si yo pienso que en esa época no solamente decimos siempre que el rango ministerial bajó a secretaría, pero pensamos que no se enviaron los fondos necesarios ni los insumos necesarios para poder garantizar cobertura de salud en determinadas áreas, estamos comprendiendo de que la situación era completamente otra. Digo, nosotros hoy pensamos en un emergente social que son los consumos problemáticos, las adicciones, un sistema que tiene que reconfigurar sus prácticas con respecto a esto, porque hay tanto una estigmatización interna al sistema de salud como externa en la sociedad también, y nos atraviesa a todos y a todas, particularmente con consumos problemáticos. La provincia hasta el 2015 tenía 120 psicólogos y psicólogas repartidos en todo el interior que formaban parte de una red sanitaria muy importante a nivel de salud mental, y esa gestión de gobierno cortó todos esos contratos que sostenía y nos hizo perder 120 profesionales de un día para el otro, que aún no hemos podido recuperar todavía y que lo vamos haciendo de manera gradual y paulatina, porque además la crisis económica actual también afecta a nuestros presupuestos, que es donde se priorizan determinadas enfermedades emergentes o determinados insumos, determinados medicamentos que han triplicado o cuatriplicado su costo y que nosotros debemos garantizar para acceder al derecho al medicamento. La carrera sanitaria es una herramienta administrativa, por un lado, que ordena principalmente. Es una herramienta que se ha construido hace muchos años atrás, que se sancionó por ley, que la impulsó el gobernador de nuestra provincia cuando en su momento estaba en su segundo mandato. Pero también es una herramienta de discusión al interior de los equipos de salud, que muchas veces no se involucran o no se comprometen en la discusión de qué somos como trabajadores de salud del Estado, qué es lo que queremos, cómo nos posicionamos frente a los problemas sanitarios, cómo nos definimos como colectivo sanitario. Ayer estuve en el acto particularmente del Colegio Médico Gremial, donde se hizo el homenaje a los que cumplen 25 y 50 años de médicos y de médicas, y realmente yo, que tengo esa costumbre de interpelar al auditorio, es cómo nosotros nos vemos en este contexto. Si la vemos desde afuera y la dejamos pasar, o vemos en esta crisis del modelo sanitario en el mundo. Para que cuando vino Carla nos contó que en Inglaterra, en Londres, de donde ella venía hace unas semanas atrás, tienen 1 año de espera para los turnos quirúrgicos. Un año de espera en el mejor sistema de salud del mundo. Digo, para que no pensemos que Chaco es la única provincia que tiene problemas. Entonces, si en los mejores sistemas del mundo claramente la pandemia puso en jaque no solamente la atención sanitaria, sino la reconfiguración de los vínculos, del sentido de los trabajadores, también vamos a esperar el mismo impacto acá.